¿Se escucha bien? Bueno, kaixo guztioi, muy buenos días a todos y a todas. Quizá muchos no lo sepáis, pero en lo personal, en esta comunidad, en esta iglesia, en Sarrico y más concretamente en este local, han ocurrido momentos muy importantes para mí. El primero fue hace casi 34 años, yo ni siquiera había nacido, mis padres contraían matrimonio justamente aquí, mi padre estaba vestido de novio, como no podía ser de otra manera, y mi madre estaba aquí justamente. Y obviamente para que yo pudiera estar hoy aquí, pues ese día fue importante, ¿no? Que pudieran empezar una vida juntos. El segundo momento ocurrió en la primera noche de 2007. Pasamos aquí una noche vieja entre amigos y jóvenes, bastante desenfrenada, he de decir. Y recuerdo que incluso estaba Johnny Prieto, el hermano de Joseba, ese día. Y el tercer momento significativo que ha ocurrido aquí entre nosotros fue justamente hace 11 años, donde Gospel Bilbao por primera vez cantaba sus 2-3 canciones antes de ir a otros escenarios, y ese momento pues también fue muy importante. De hecho también fue en una celebración unida, tal como hoy, pero justamente hace 11 años. Y bueno, el cuarto momento yo creo que va a ser esta predicación compartida, porque no sé vosotros y no sé Joseba, pero es la primera vez que compartimos, ¿verdad? Una reflexión, así que también quedará para el recuerdo. Estábamos reunidos el Consejo de Sarrico y de Santuchu, y alguien que debe ver Paradoxa lanzó ahí la propuesta: oye, ¿por qué no hacéis la predicación, la reflexión de forma conjunta? Claro, Joseba y yo nos miramos así con una cara un poco así de extrañeza, pero claro, a dos bilbaínos no les puedes dar estos retos, así que nos hemos animado a compartir hoy con vosotros. El problema es que cuando yo veo a Joseba, pues tengo ganas de ponerme unos cascos y empezar a grabar episodios de Paradoxa Podcast, pero no, hoy vamos a compartir con vosotros una reflexión que esperemos que sea de ayuda. Pues vamos a lanzar algunas preguntas de inicio. ¿Para qué somos iglesia? ¿Por qué decidimos dos comunidades cristianas compartir una celebración unida, como hoy? ¿Somos iglesia para desarrollar o consumir cierta espiritualidad? ¿Somos iglesia para estar juntos y evitar así la soledad? ¿Somos iglesia para tener el fin de semana ocupado? ¿Somos iglesia para tener un sentimiento de grupo o comunidad? Bueno, sería honesto afirmar en cierta medida que somos iglesia por todas estas razones, pero estas no deben hacernos olvidar la primera y principal, y es que somos iglesia para ser parte de la misión de Dios en nuestro mundo. La iglesia no es un fin en sí misma. En palabras de Lucas Magnin, este teólogo argentino, dice: la iglesia es una flecha, es como una flecha que apunta al reino de Dios. Dicho de otra manera, somos iglesia para ser los pies, las manos y los ojos de Jesús, para actuar como Él y hablar como Él. Pero también no debemos olvidar para también escuchar y guardar silencio cuando haga falta. Que los que venimos de tradición protestante nos gusta mucho hablar y hacer cosas, pero muchas veces es más valioso escuchar, ¿verdad? Las preguntas de nuestro tiempo, y responder a todas las interrogantes a veces no es necesario, es más importante escuchar. En definitiva, que somos iglesia para seguir a Jesús, andar su camino y hacer realidad su misión. Pero ¿cómo seguir a Jesús en el siglo XXI? ¿Cómo ser iglesia hoy? ¿Cómo hacer comunidad en la sociedad que nos ha tocado vivir? Y es que, como sabéis, vivimos en la era que comúnmente se conoce como posmodernidad, una época extremadamente compleja, cambiante e incierta, donde las grandes verdades que nos cohesionan se diluyen y evaporan. Una era donde parece que la única constante es el cambio. Y es más, no solo nos toca vivir
la posmodernidad, sino que además nos ha tocado vivir la transición de una época a otra. Y es que los que tengáis más de 25 o 30 años, que somos la mayoría, nacimos en una época y moriremos en otra. Mientras que la modernidad, la época anterior, tenía pilares básicos como la razón, el progreso y la verdad, entre otros, hoy en día lo que se valora es la emoción, el momento presente y las experiencias. Y como cristianos, pues antes que demonizar o exaltar una época u otra, debemos asumir que por suerte, por desgracia, pues nos ha tocado vivir los tiempos actuales. Y eso no podemos cambiarlo. Sería absurdo, ¿verdad? Luchar o tratar de cambiar algo que no está en nuestras manos. Ahora bien, el reto consistirá en aceptarlo y conocerlo, para después poder tener una mirada crítica, apreciar lo bueno y ser capaces de no conformarnos a la luz del mensaje de nuestro Señor Jesús. Estamos presenciando el éxodo de un mundo a otro. Dicho esto, como no podía ser de otra manera, como en todo cambio de época, el cristianismo pues también sufre estos cambios en este éxodo del que estamos hablando. La pregunta es, ¿estos cambios son para bien o estos cambios son para mal? ¿El cristianismo en este éxodo sale ganando o sale perdiendo? Pues es difícil, ¿verdad?, responder a esta pregunta de manera breve, ya que dependerá pues desde el enfoque con el que la miremos. Lo que sí podemos afirmar es que vivimos en una era post-cristiana. En Europa estamos viviendo una era post-cristiana. Es que la religión institucional ya no ocupa una posición tan relevante en la sociedad. Cada vez son menos las personas que se identifican con unos dogmas y unas doctrinas concretas, y las catedrales se han convertido más en lugares donde van los turistas que feligreses reuniéndose. En conclusión, Occidente quiere experimentar más espiritualidad, que tiene que ver con la experiencia y la práctica en el día a día, y menos compromiso teológico, entendido como doctrinas y dogmas. Occidente quiere experimentar más espiritualidad y menos compromiso teológico. Esto significa, entre otras cosas, que como creyentes tendremos que vivir en la tensión de lo relativo, de los grises y de la pluralidad. De lo contrario, terminaremos polarizados, fanatizados y, lo que es peor de todo, aislados. Ahora bien, ¿de qué maneras podemos ser iglesias locales, comunidades de fe relevantes en este escenario a veces tan disperso, incierto y abrumador, ¿no? Ha venido aquí Alain y ha puesto las cosas como un poco negras. Pero ¿cómo hacer misión en nuestras ciudades, en nuestra sociedad posmoderna y en una era poscristiana? Pues para ello vamos a ir a Juan 17, como decía Eduardo, para encontrar algunas de las claves. En este capítulo vamos a encontrar a Jesús levantando una oración al Padre, intercediendo por sí mismo y también por sus discípulos y por los que vendrán. Es un pasaje donde podemos ver lo que hay en el corazón de Jesús, pocos momentos antes, pocos instantes antes de que le arrestaran. Así que voy a leer el inicio muy brevemente del texto en versión La Palabra. Podemos leer: Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre todas las criaturas, que Él dé ahora vida eterna a todos los que tú le has confiado. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Yo he manifestado tu gloria aquí en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, hónrame en tu presencia, con aquella gloria que ya compartía contigo antes que el mundo existiera. Te he dado a conocer a quienes me confiaste sacándolos del mundo. Eran tuyos, tú me los confiaste, y han obedecido tu mensaje. Ahora han comprendido que todo lo que me confiaste es tuyo. Yo los he entregado a la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido. Saben además con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú
quien me enviaste. Yo te ruego por ellos. No te ruego por los del mundo, sino por los que tú me confiaste, ya que son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos resplandece mi gloria. Vamos a leer de momento hasta aquí. Algo que llama poderosamente la atención en este inicio del capítulo 17 de Juan es que si nos fijamos bien, Jesús expresa su espiritualidad desde 3 ámbitos, desde 3 dimensiones. Y es que desde una perspectiva misional y espiritual, el ser humano debe desarrollarse en estas 3 áreas. De lo contrario, pues quedaríamos incompletos y quedaríamos como en cierto desequilibrio. Y estas dimensiones son las siguientes. La primera de todas sería la dimensión de la longitud, que sería ir de derecha a izquierda. En la dimensión de la longitud de la vida sería el impulso interior de conocernos a nosotros mismos, de mirar hacia adentro y reconocer cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestras prioridades. La siguiente dimensión, la segunda, sería la dimensión de la latitud. Es esa dimensión que va hacia adelante y que va hacia detrás. La dimensión de la altura de la vida es esa dimensión que nos hace servir y estar dispuestos a buscar el bienestar del otro, a buscar el bienestar de mi hermano, de mi hermana, incluso de mis enemigos. Y la tercera dimensión es la dimensión de la altura, la que va de abajo hacia arriba. En la dimensión de la altura es la aspiración ascendente hacia Dios y conectar y relacionarnos con Él. Por lo tanto, podemos pensar en un triángulo. En un ángulo se sitúa la persona individual, cada uno de nosotros. En el otro ángulo están las demás personas con las que nos relacionamos y vivimos. Y en el vértice se encuentra la persona infinita de Dios. Y esto es muy importante, porque sin el desarrollo de cada una de estas partes, ninguna persona o comunidad puede considerarse completa. Imaginad que nos quedáramos inmersos en la primera dimensión, de manera única y exclusiva en la dimensión de la longitud, en el ámbito personal e interior. Pues mirad, nos convertiríamos en seres narcisistas, vanidosos y ególatras. Quizás seamos personas brillantes, que desarrollamos nuestros dones, pero estarán sujetos a alimentar nuestro orgullo, nuestra vanidad y nuestro ego. Viviríamos encerrados en los estrechos límites de nuestras ambiciones y deseos personales. ¿Y hay algo más tedioso que conocer a alguien perdido en la longitud de la vida? Segundo ejemplo, visualizar a alguien, o visualicémonos a nosotros mismos estancados en la dimensión de la latitud. Sí, en esa dimensión de darnos a los demás. Seríamos personas agotadas y exhaustas, poco reflexivas y con un estrés negativo constante en nuestras vidas, a expensas de las opiniones de los demás y creencias de los demás. No mediremos nuestras fuerzas y terminaremos excesivamente cansados y fatigados. Ahora bien, imaginad que nos quedáramos de manera única y exclusiva en la tercera dimensión, en la dimensión de la altitud, en el ámbito de lo trascendente, una relación única y directa con Dios. Pues seríamos personas anonadadas, que podemos a primera vista parecer muy espirituales, pero que no aterrizamos en el fondo los pies en el suelo, y crearíamos una burbuja preciosa, pero que más pronto que tarde explotaría al más mínimo contratiempo. Y es que en demasiadas ocasiones queremos hacer misión o desarrollar nuestra espiritualidad centrándonos exclusivamente en una dimensión, o a lo mucho en 2 áreas de las que estamos comentando. Pero el reto de nuestras comunidades debe estar en ser completos en las 3. Si queremos ser comunidades misionales y espiritualmente saludables, será necesario no perder de vista ninguna de estas 3 dimensiones. Entre otras cosas, porque Jesús no lo hizo. Jesús no perdió de vista en ningún momento estas 3 dimensiones. Y bueno, hasta aquí tenemos una panorámica general de la oración de Jesús en este capítulo 17, que lo encontramos en el Evangelio de Juan. Pero ahora bien, vamos a afinar un poco más el tiro y vamos a centrarnos
en una petición muy concreta que Jesús hace hacia el final del capítulo. Lo encontramos en Juan 17, el versículo 21, que lo podríais haber visto también en el cartel, ¿verdad?, de esta celebración. Y lo leo. Te pido que todos vivan unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo, el mundo creerá que tú me has enviado. Entonces, Joseba, a la luz de todo esto, de esta introducción, ¿de qué manera nos invita este texto a ser iglesia y hacer misión? Buenos días ante todo. Como ha dicho Alain, en esta oración de Juan 17, Jesús de alguna manera interrelaciona estas tres dimensiones, ¿no? La altura hacia Dios, la longitud y la latitud. Y es interesante, ¿no?, hacer el ejercicio de leer el capítulo completo e ir identificando, ¿no?, cómo se van concatenando estas tres dimensiones. Es un ejercicio interesante para poder hacer en casa. Y también es importante ver cómo estas tres dimensiones en ningún momento representan compartimentos estancos, aislados, sino que una y otra vez están interrelacionados, como decimos, en conexión. Jesús, en estos versos, y especialmente en este verso 21, nos invita a experimentar una profunda unidad. Esa unidad por la que Jesús pide ante el Padre. La unidad entre Dios, entre su propio ser, su identidad, y entre aquellos que comparten ese camino, ¿no?, de seguimiento, esa nueva humanidad, los discípulos. Y en este patrón relacional entre estas tres dimensiones lo podemos encontrar una y otra vez a lo largo del Evangelio de Juan. De hecho, si analizamos todo el Evangelio, estas tres dimensiones se concatenan constantemente. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros hoy ante esto? El pastor y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, os sonará, él decía que la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Y como nos recordaba Alain, ese horizonte de la misión, del proyecto de Jesús, es lo que da realmente sentido a nuestras comunidades de fe, a nuestro ser y hacer iglesia. Como cristianos nos sentimos parte de un movimiento que va más allá de nosotros mismos. No se acaba en nosotros, sino que nos impulsa hacia afuera, ¿verdad? Hemos sido convocados y enviados por Jesús para formar parte de ese proyecto de salvación integral, ese reino de Dios que Él predicó, ¿no? Una salvación que nos trasciende, que no se queda en nosotros, que va hacia afuera, ¿no? Una salvación incluso cósmica, como a veces se ha dicho, ¿no? O como expresó el mismo apóstol Pedro, cuando dijo que su mensaje, el mensaje de Jesús, era la restauración de todas las cosas, de todas las cosas. Y creo que esta misión es lo que da sentido, lo que da propósito y coherencia a nuestra existencia, ¿no?, y a nuestro ser iglesia. Sin embargo, creo que es inevitable que al leer estas palabras de Jesús que acabamos de leer, nos veamos también obligados a reconocer que nuestra realidad no siempre está a la altura de nuestros grandes ideales, ¿verdad? Y esto es algo que ocurre inevitablemente. Si somos honestos, sabemos que nuestra experiencia de fe está atravesada por la contradicción. Esa tensión entre lo que desearíamos ser y lo que realmente somos, ¿verdad? Lo paradójico de todo esto es que nuestro Maestro ya nos dio la clave para poder desarrollar con éxito nuestra misión. Jesús nos ha dado la clave para poder llevar a cabo con éxito esta gran misión. Un principio muy claro y muy sencillo de entender, que no requiere de grandes esfuerzos interpretativos. Una promesa que ha permanecido olvidada durante mucho tiempo, pero que sigue resonando en nuestra memoria. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué podemos añadir a esto? Las palabras de Jesús, la verdad que no podían ser más claras en este pasaje. La unidad de los cristianos es la condición necesaria para que el mundo crea en su mensaje. En otras palabras, el éxito de la misión a la que Jesús nos está enviando se relaciona directamente con nuestra capacidad para superar las diferencias y vivir unidos. Casi nada. ¿Y en qué se fundamenta esta unidad? ¿Cuál es el fundamento que sostiene esta unidad? Como vemos,
la unidad entre los discípulos es o debería ser un eco de la profunda unión que hay entre el Padre y el Hijo. La misma dinámica de amor que existe en el corazón de Dios es la que hoy nos impulsa a nosotros a la unidad como cristianos. De esta forma, la unidad se convierte en un signo claro de la misión de Jesús. Si hay un distintivo que debería caracterizar a las comunidades de seguidores de Jesús, es este amor. Si recordáis Juan 13, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Sí qué? Si tenéis amor los unos por los otros. Solo así, la Iglesia se podrá convertir en una verdadera alternativa y en una auténtica novedad para nuestro mundo. Ahora bien, hablamos mucho de unidad y lo hemos repetido hoy varias veces, este concepto. Pero ¿de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de unidad? Alain. Pues mira, ya que hablas de unidad, ¿sabéis cuántas denominaciones cristianas existen a nivel global? A ver, alguien que no lo sepa, si se atreve a lanzar un número. Hagamos una porra. ¿Cuántas denominaciones cristianas existen a nivel global? Bueno, pues se calcula que existen hasta, atención al dato, 25.000 denominaciones en todo el mundo, esto sin contar con todas las iglesias independientes que no tienen una vinculación denominacional. Muchos se podrían preguntar, bueno, ¿y cuál de estas 25.000 denominaciones es aquella que refleja de manera más fiel el mensaje de Jesús? De hecho, esta pregunta muchas veces es la razón, ¿no?, por la que existe también tanta migración de creyentes que van de una denominación a otra. O al hilo de la reflexión, ¿es posible encontrar unidad entre tantas denominaciones? Y una pregunta algo más inquietante incluso. ¿Nuestro mensaje puede tener cierta credibilidad? ¿Nuestro mensaje puede tener cierta credibilidad ante tanta división y maneras de entender la misión? Pues mira, el mundo nos observa y en más ocasiones de las que nos gustaría reconocer, nos ven enfrentados, discutiendo y luchando por quién tiene la última razón teológica. Y esto no es nada nuevo. En Romanos 2:24 también podemos leer, ¿no? Por vuestra culpa el nombre de Dios es denigrado entre las naciones, entre los gentiles, dicen otras versiones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Debemos aspirar a pensar, sentir y actuar todos de la misma manera para tener esta credibilidad? ¿Es esa la verdadera alternativa? ¿Lograr, quién sabe, una única denominación para todos los cristianos? Bueno, pues si optamos por pensar, sentir y actuar todos igual, caeremos en el error de confundir unidad con uniformidad. Mientras que un cuerpo representa muy claramente esa unidad, con esas diferentes partes, pero al final es un todo. La uniformidad representaría querer ser un cuerpo donde todos sean manos, un cuerpo donde todos sean pies, o donde un cuerpo sean todo cabezas, ¿no? No lo imaginéis porque es bastante traumático. O el ejemplo del coro, ¿no? Todos aquellos que cantáis, o habéis cantado, habéis escuchado un coro, sabéis que hay diferentes voces, están las sopranos, están los tenores, están las altos, incluso puede haber bajos, barítonos. Claro, imaginad que todos fueran sopranos. Yo a las sopranos las quiero mucho y lo hacen muy bien realmente. Pero realmente sería agotador, ¿no?, escuchar todo el tiempo una sola voz. Por lo tanto, si este número ingente, volviendo al tema inicial, si este número ingente de denominaciones sirve para que las buenas noticias puedan llegar a diferentes lugares, contextos y culturas, sin duda, será obra del Espíritu. Pero fijaos, si este número inmenso de denominaciones sirve para marcar y enfatizar claramente las diferencias de cada cual, evitando así valorar lo que nos une a todos para trabajar en proyectos y acciones comunes a favor de la misión, siento deciros que este dato de las 25.000 denominaciones será un argumento más para que el mundo no crea. En definitiva, existe una línea muy fina entre unidad y uniformidad, por lo que pasar de un lado a otro es relativamente sencillo. Y no me lo invento yo.
¿no, Joseba? Esto no me lo invento yo porque históricamente, y ahora lo vamos a ir viendo, podemos ver que esto también ha sido así. De hecho, si analizamos la historia del cristianismo, la historia tan larga del cristianismo, llegamos a una conclusión clara e inevitable. Y es que los cristianos hemos fallado una y otra vez a la hora de intentar desarrollar esta unidad. Pareciera que el llamado de Jesús se nos ha quedado demasiado grande. Demasiado grande, no sabemos muy bien cómo abarcarlo. ¿Y cuál ha sido la alternativa para la Iglesia? Pues como decía Alain, a lo largo de la historia, este bello ideal de la unidad cristiana ha quedado encerrado bajo el paradigma de la uniformidad. Una unidad que realmente es falsa. Es falsa, porque lo que se ha hecho que es tijera, cortar y todos bajo el mismo patrón. Entras por la puerta seguro, ¿no? De alguna manera lo que se ha hecho es imponer una falsa unidad, incluso por medio de la fuerza en ocasiones, como sabemos. Y a menudo el cristianismo ha optado por renunciar al diálogo. Ha sacrificado, en definitiva, esa multiforme diversidad del cuerpo de Cristo. En su lugar, hemos transitado el camino del monólogo, de escucharnos a nosotros mismos, de la uniformidad, todos cortados por el mismo patrón. Y en el proceso, hemos sacrificado nuestra propia identidad, como cristianos. ¿Qué contraste con el camino al que Jesús nos llama? Porque como vamos a ver ahora, la verdadera unidad no implica negar nuestras diferencias, ni tampoco la ausencia de conflictos. La clave consiste en sabernos unidos en medio de ellos. Ahí está el melón, ¿verdad? Porque la unidad a la que Jesús nos convoca se desarrolla en medio de la diversidad, como la que hoy aquí representamos. Una diversidad reconciliada bajo el vínculo perfecto del amor. Una unidad que se traduce en riqueza. Y uno de los mejores ejemplos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de unidad, lo encontramos en el propio testimonio de las primeras comunidades cristianas. Muchas veces tenemos una imagen muy idealizada de los inicios del cristianismo, ¿verdad? Parece que todo fue de color de rosa para aquellos antiguos hermanos y hermanas nuestros. Pero si leemos el libro de Hechos, vemos rápidamente que la realidad fue muy distinta. Si hay una constante en el libro de Hechos, hay más constantes, pero una de ellas es precisamente los conflictos dentro de la Iglesia. Porque siempre hemos convivido con esa tensión entre lo que desearíamos ser y lo que realmente somos. ¿Y cuál fue el principal motivo para estos conflictos entre los primeros cristianos? Una pista nos la da ya Hechos capítulo 6 en su versículo 1, donde nos dice lo siguiente. Por entonces, al crecer extraordinariamente el número de los discípulos, surgió un conflicto entre los creyentes de procedencia griega y los creyentes de origen hebreo. Interesante, ya tenemos aquí un primer conflicto en los primerísimos inicios del cristianismo, ¿verdad? Porque el movimiento de Jesús nunca ha sido un movimiento uniforme, un movimiento monolítico, piramidal. Desde el principio hubo diversidad cultural en la Iglesia, y esa diversidad cultural se tradujo en diferentes formas de vivir y de experimentar la fe y la espiritualidad. Claro, la pregunta en esta situación, en este caldo tan diverso, la pregunta es, ¿aquí quién tiene la visión correcta? ¿Qué vivencia de la fe es la verdadera? ¿La tuya, la mía, la de aquel? Los conflictos están servidos inevitablemente. Y como sabéis, a raíz de estos primeros desencuentros que se fueron dando en la iglesia primitiva, hubo que hacer algo. Hechos capítulo 15, ¿qué hubo que hacer? Convocar un concilio, una asamblea. Fijaos, ya desde el principio andábamos con asambleas. ¡Madre mía! ¿Y cuál fue el propósito de esta asamblea? Llegar a un pacto de convivencia, ni más ni menos. Llegar a un pacto de convivencia, a un acuerdo de mínimos que permitiera mantener viva la unidad entre los cristianos. Pero ojo, no uniformidad, sino unidad en la diversidad. Sin embargo, los problemas no se terminaron ahí, ya os lo adelanto. Hechos capítulo 15 acaba bien, pero la iglesia siguió avanzando, ¿no? El cristianismo siguió dando sus pasos y tuvo que seguir aprendiendo a navegar en medio de la diversidad, sin perder esa unidad por el camino. Los expertos dicen que en la primera generación cristiana existieron por lo menos, siendo muy reduccionistas, 3 grandes movimientos en la iglesia a los inicios. Por un lado había un cristianismo más conservador, que estaba en Jerusalén y que tenía por líder a Santiago. Por otro lado teníamos un cristianismo más moderado, que se situaba en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, y que estaba liderado por figuras como Bernabé y Pedro. Y en tercer lugar teníamos un cristianismo de corte más liberal,
que se situaba en las ciudades de Corinto y de Éfeso, y que estaba liderado por el apóstol Pablo. Y cada uno de estos tres movimientos tuvo sus propias énfasis y sus propias particularidades. Todos ellos compartían una misma fe, una fe común, pero las diferencias también eran evidentes. Había muchas diferencias también. Lo interesante es que esta diversidad no se queda ahí. Según vamos avanzando en la historia, esto se va ampliando cada vez más con el paso del tiempo. Y ya a partir de la segunda generación cristiana, a partir ya del año 100 en adelante, las cosas se fueron poniendo cada vez más complicadas. La pregunta es, ¿cómo se pudo mantener viva la unidad en medio de tantas diferencias? A lo largo del siglo II, como digo, el cristianismo se fue dividiendo cada vez más en grupos distintos. Y en este contexto resultaba muy tentador, muy tentador, encerrarse entre las cuatro paredes de mi iglesia, abrazar ese monólogo y olvidarme del resto. Esto resultaba muy tentador en aquel momento. Además, para complicar el asunto, cada vez había más movimientos radicales que creían que ellos eran el verdadero cristianismo y todos los demás los que fueran diferentes, es que estaban equivocados. Cada vez empezaba a haber más grupos de este estilo también, ¿no? Las tensiones y los conflictos estaban a la orden del día en la iglesia antigua. En este caldo del cultivo, el futuro del cristianismo parecía cada vez más incierto. Pero el Espíritu de nuestro Dios no abandonó a su iglesia. No abandonó a su iglesia. Contra todo pronóstico, las comunidades cristianas fueron capaces de apostar por la unidad, la convivencia y la búsqueda de consensos. ¿Y sabéis cuál fue el resultado de este proceso? ¿Sabéis qué es lo que surgió como resultado de este proceso de comunión entre los diferentes? Se desarrolló el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento, la lista de libros que hoy componen nuestro Nuevo Testamento, surge aquí. Porque si hoy tenemos una Biblia común, con unos textos comunes para todos los cristianos del planeta, es gracias a que aquellos hermanos y hermanas nuestras estuvieron dispuestos a abogar por la unidad en medio de la diversidad, impulsados indudablemente por el Espíritu de nuestro Dios. Pensad por un momento que hasta ese momento, o sea, durante prácticamente 2 siglos, no hubo un consenso en el cristianismo sobre cuáles eran los textos y las tradiciones comunes de la Iglesia. No había ese consenso. Había tradiciones y grupos que daban más valor a unos textos y otros a otros, en función de su propia tradición, de su propia cultura incluso. Pero esto cambió cuando se llegó a un consenso entre las diversas comunidades. Y en el canon del Nuevo Testamento, como ya sabéis, se reunieron escritos de cada una de las grandes tradiciones del cristianismo antiguo. Tenemos los evangelios, 4 evangelios muy distintos entre ellos, y a continuación cartas escritas desde diferentes coordenadas, desde diferentes sensibilidades teológicas y perspectivas de la fe. Y al reunirse cada uno de estos textos en el Nuevo Testamento, los cristianos abogaron por la polifonía. Cada una de estas voces, situada en su justo equilibrio, conforma una bella armonía, ¿verdad? Conforma este bello canon que hoy tenemos. Y no es de extrañar que este canon recibiera una acogida tan buena entre los cristianos, entre las antiguas comunidades, porque este canon representaba un bello ejemplo de unidad ante la pluralidad. Porque con este canon se reconoció y se legitimó la pluralidad de la Iglesia, y al mismo tiempo se confesó una misma fe en torno a un mismo Señor y un mismo bautismo. De hecho, ¿sabéis qué es lo único que falta en el Nuevo Testamento cuando analizamos los escritos que eran populares en esta época? Solo faltan escritos de aquellas comunidades que fueron más extremistas, que no quisieron dialogar con nadie, que no estuvieron dispuestas a elaborar consensos, que no quisieron aceptar que había otras maneras de experimentar la fe y la espiritualidad. Grupos que optaron por la polarización y el aislamiento, hasta terminar desapareciendo, tanto ellos como sus textos. Un dato que es muy interesante. En definitiva, el Nuevo Testamento representa la diversidad del cristianismo antiguo, pero también su profunda unidad. Es un bello ejercicio de cohesión, de aceptación y de unidad en la pluralidad. Y no sé a vosotros, pero a mí me parece increíble que en nuestra Biblia, en nuestro Nuevo Testamento, tengamos un testimonio tan potente de lo que significa la unidad cristiana. Me parece realmente maravilloso. Porque el ejemplo de los primeros cristianos, a la luz de la historia, nos demuestra que la unidad cristiana nunca fue uniformidad. La pluralidad es un signo de madurez espiritual, sin duda. Porque los cristianos no formamos un movimiento homogéneo, para nada. Somos diversos.
percibimos e interpretamos el mundo de maneras diversas, pero nos sabemos unidos por una misma fe, por un mismo Señor, por un mismo Espíritu y por una misma misión. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa realmente. Así que, en definitiva, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de unidad, Alain? Bueno, si te parece, voy a empezar por lo que no se trata, ¿sí? ¿De qué no va la unidad? Mira, pues no se trata de estar de acuerdo en todo. La unidad no se trata de pensar, sentir y actuar de la misma forma. No se trata de crear una única denominación y eliminar las 25.000 restantes. No, se trata de estar unidos en lo importante, en lo esencial y en lo fundamental, para que a partir de ahí dejemos volar nuestra creatividad a favor de la misión de nuestro Señor. La clave está en reconocer y discernir los aspectos fundamentales de nuestra fe para enfatizar esa unidad y para que desde ahí, desde esa raíz común, puedan florecer brotes de diversidad, de pluralidad y de variedad. Y me viene a la mente, quizá también a muchos de vosotros, esa frase que comúnmente se le atribuye a San Agustín, que dijo: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad o compasión. En lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad. Ahora, la pregunta es, claro, así, visto de esta manera parece sencillo, ¿no? Pero, ¿dónde está el asunto? Pues en diferenciar qué es lo fundamental de lo secundario. ¿Creéis que sería fácil discernir lo que es esencial de lo dudoso, de lo secundario? Pues, si lo hacéis con vosotros mismos y hacéis una conversación hacia adentro y os preguntáis, bueno, a ver, para mí, ¿qué sería fundamental? ¿Qué sería secundario? Quizá te llevara un rato llegar a una conclusión, pero al fin y al cabo llegarías a un acuerdo relativamente pronto, ¿no? Ahora bien, pero si tienes que llegar a un consenso, a un acuerdo, no contigo mismo, sino con los hermanos y con las hermanas en la fe, con la comunidad, ahí ya la cuestión ya no resulta tan sencilla. De hecho, al hilo de lo que está comentando Alain, otro gran obstáculo cuando hablamos de la unidad cristiana es precisamente esto. Hay una pregunta muy importante, y es la siguiente: ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿El que piensa exactamente como yo? ¿Ese es mi hermano? ¿El que cree, vive y experimenta la espiritualidad cristiana tal y como yo la entiendo? ¿Ese es mi hermano? O quizás mi hermano, aquel que pertenece a mi misma denominación. O quizás es mi hermano el que pertenece a mi misma confesión. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? C.S. Lewis, este famoso escritor que escribió las Crónicas de Narnia, en su libro Mero Cristianismo, escribe unas palabras al respecto de esto. Decía: no es a nosotros a quienes corresponde decir quién está o no está más cerca del Espíritu de Cristo. No es a nosotros a quienes corresponde decir esto. Y él decía: porque nosotros no vemos en el corazón de los hombres. No podemos juzgar. De hecho, se nos ha prohibido juzgar. Es para digerirla con calma esta frase. Y es que nos guste más o menos, tenemos que reconocer que la fraternidad cristiana nos impulsa más allá de las cuatro paredes de nuestras iglesias, de nuestra cosmovisión, de nuestra tradición o de nuestra confesión teológica. Es genial y es un fruto del Espíritu que hoy podamos estar aquí, dos iglesias, celebrando juntos este culto unido. Sin duda que es un fruto del Espíritu, como decía también antes Eduardo. Pero cuidado, si solo nos sentimos unidos con aquellos cristianos que forman parte de nuestro grupo, de nuestra denominación, de nuestra confesión, me temo que nos estaremos quedando con una visión muy pobre y reducida de la unidad a la que Jesús nos llamó. Porque el vínculo que puede mantener viva la unidad entre los cristianos no se encuentra en una minuciosa confesión de fe, no se encuentra en una interpretación concreta de la Biblia. El vínculo de los cristianos debe ser el vínculo del amor de nuestro Dios, ese vínculo que había entre el Padre y el Hijo. Ese y no otro es el vínculo perfecto.
reflejo de la misma relación de amor que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes hemos hablado de cómo aquellas antiguas comunidades cristianas, en los primeros siglos, fueron capaces de reconocer su diversidad y de acogerla, de abrazarla. Y a partir de ese momento, cada comunidad siguió desarrollando su fe de manera única y particular. Pero todos ellos se sabían unidos en torno a un núcleo común, en torno a un mismo Jesús, en torno a un mismo amor encarnado. Para describir esta fe que les unía en medio de su diversidad, aquellos antiguos cristianos emplearon un préstamo de la lengua griega, y fue la siguiente palabra, oikumene, que significa la tierra entera. La fe ecuménica era la fe de toda la tierra, de todos los cristianos, una fe común que me permitía reconocer al otro como hermano o hermana mía, en su diversidad. Como ya sabéis, la historia de los cristianos está atravesada por la ruptura, ya lo sabemos. Y no hablo solo de esas grandes divisiones históricas entre los cristianos, que si católicos, que si protestantes, que si ortodoxos, no hablo solo de eso. En nuestra propia experiencia local de comunidad, en nuestra propia experiencia comunitaria local, podemos encontrar reflejos de esta misma realidad, sin duda. A menudo nuestros desacuerdos internos se convierten en profundas divisiones, divisiones que rompen toda nuestra comunión y todos nuestros vínculos fraternales. Y mientras tanto, la llamada de nuestro Maestro permanece en el olvido. A finales del siglo XIX, hace ya llovido un tiempo, nuestros hermanos y hermanas protestantes que estaban sirviendo como misioneros en lugares de Asia y de África se dieron cuenta del efecto tan negativo que tenían las divisiones de los cristianos en la misión. Cuando ibas fuera y te ponías a trabajar, entonces las cosas no eran tan fáciles. Quizá en casa era muy claro ver que este es de esos y yo soy de estos, pero cuando ibas a la misión, cuando de repente los cristianos éramos 4 y del tambor, las cosas cambiaban de repente. Y estos cristianos, estos protestantes hermanos nuestros, se dieron cuenta de que en esos lugares de África y Asia no tenía ningún sentido que cada uno fuera por su camino, elaborando la misión en solitario. No tenía ningún sentido, era como tirar de la misma cuerda cada uno para un lado distinto, en vez de unir fuerzas y trabajar juntos por una misma misión a la que un mismo Dios les estaba llamando. Y en este contexto de la misión surge el llamado movimiento ecuménico. Habéis escuchado, ¿no?, hablar de este movimiento. Y surge con el propósito de derribar los muros de enemistad que había entre los cristianos, impulsando ese espíritu de diálogo y de comunión. ¿Para qué? Para poder unir nuestras manos en torno a una misma misión. En torno a una misma misión. ¿Y por qué se le llamó así? ¿Por qué se le llamó movimiento ecuménico? Porque así es como los antiguos cristianos hablaron de esa fe común que les unía en medio de la diversidad, esa oikumene de la que hablaron los cristianos. Y soy muy consciente de que hoy la palabra ecumenismo tiene muy mala prensa para muchos cristianos. Soy consciente. Pero el diálogo ecuménico no consiste en ser absorbidos por otras confesiones. No puede consistir en esto. Tampoco consiste en diluir nuestras diferencias y eliminarlas para crear una falsa unidad. En absoluto. No puede ser eso. Tampoco puede consistir en sacrificar nuestra identidad y nuestra forma de entender la fe y la espiritualidad. No debe ir por ahí. Si el movimiento ecuménico tiene algún sentido o alguna razón de ser en nuestro mundo, debe ser precisamente este. Llevar adelante el proyecto de Jesús en este mundo, colaborar en la misión. Ese es el camino de la unidad cristiana. ¿Para qué? Lo dijo Jesús, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Y creo que en muchos sentidos, ese es hoy también nuestro desafío como cristianos. Un gran desafío, sin duda. Y vamos a ir ya hacia la conclusión de esta reflexión. Y es que si tuviéramos que expresar qué es aquello que nos une a nuestros hermanos y hermanas en la fe, el elemento común que nos conecta y nos hace caminar en la misma dirección sería, entre otras, ver que en Jesús reconocemos al Padre. Y también que a Dios lo reconocemos en Jesús. Un reconocimiento que nos hace llamarle Señor, pero que también nos hace llamarle amigo. Un reconocimiento que nos hace seguir sus pasos y transitar su camino. Un reconocimiento que, en definitiva, nos invita a ser parte de algo más grande, más significativo y trascendente que nosotros mismos. Su misión en mayúscula. Por supuesto que después hay 1000 maneras de poder desarrollar, bueno, justamente 25.000 maneras de desarrollar esta misión, pero que ninguna diferencia sea
obstáculo. Al contrario, que la diferencia sea riqueza y abundancia para llevarlo a cabo en nuestro día a día, como lo fue en su momento, como hemos escuchado, para aquellos primeros cristianos. Cuando somos capaces de encontrar fraternidad en medio de la diversidad, cuando somos capaces de encontrar fraternidad en medio de la diversidad, de las peculiaridades y de las diferencias, ahí la unidad en nuestro Señor Jesús florece. Y es ahí cuando el Evangelio cala intensamente, como una lluvia fina que empapa de manera suave y profunda los corazones. Sin lugar a dudas, construir fraternidad es el camino más excelente para poder anunciar al Dios de Jesús. Porque un amor de este calibre, un amor que es capaz de unir a los diferentes, está más allá de nuestras propias fuerzas. Eso no es fruto del ser humano. Un amor así solo puede ser fruto del Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, en el milagro de la fraternidad cristiana, la presencia de Dios se manifiesta de una manera asombrosa. Y como hoy también Eduardo decía, no se siente algo especial hoy. Es que estamos ante un milagro. Cuando la fraternidad cristiana se revela ante nosotros, estamos cumpliendo el llamado de Jesús. Y el Espíritu brilla con fuerza, sin lugar a dudas. Y el mundo lo ve y lo reconoce. En ese sentido, creo que las palabras de Jesús no nos dejan indiferentes. Juan 17, 23. Como tú vives en mí, vivo yo en ellos. 3 dimensiones. ¿Para qué? Para que alcancen la unión perfecta. Y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Altura, longitud y latitud. No podemos seguir ignorando este llamado, siglo XXI, ni dejarlo en un segundo plano por otros aspectos más importantes, porque la credibilidad del cristianismo en nuestro mundo va a depender en gran medida de nuestra capacidad para promover y desarrollar espacios donde esta fraternidad se materialice, se haga carne, hasta poder contagiar a la propia sociedad. Porque hoy nuestro mundo sigue anhelando espacios donde haya verdadera fraternidad. Estamos más divididos que nunca, o quizás como siempre. Nuestra sociedad cada vez más polarizada, o quizás como siempre. Pero sin lugar a dudas, en este espacio, en este ambiente, se anhela escuchar buenas noticias de salvación, buenas noticias de liberación para todas las personas. Y como iglesia, como movimiento de Jesús, allí donde Dios nos ha puesto, estamos llamados a llevar a cabo esta misión. Una misión que nos convoca a todos por igual, seamos bautistas o pentecostales, seamos calvinistas o arminianos, seamos luteranos o anglicanos, seamos ortodoxos o católicos. A todos por igual. El mensaje de Jesús nos convoca a todos por igual. Para esto, para seguir construyendo misión, para seguir construyendo caminos de dignidad y de vida, de salvación y de esperanza, para toda la humanidad. Y es que, como dijera aquel, las ideas se pueden negociar, pero la fraternidad y la unidad, nunca. nunca. Señor nos bendiga.